Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estos días de soledad en mi casa he tenido tiempo para ver muchas películas y dentro de ellas vi algunas catalogadas como de época, como El retrato de Dorian Gray, Sherlock Holmes and The Young Victoria. Y es apasionante cómo a través de productos de la cultura popular podemos observar nuestro pasado y me llamó mucho la atención averiguar respecto a la época en la que se desarrollaban estas historias y me di cuenta que se trata de la famosa época victoriana. Así que hoy les contaré la historia de esta época y todas las transformaciones que le aportó a la humanidad. La época victoriana es el periodo de tiempo comprendido aproximadamente entre 1820 hasta 1914. Corresponde más o menos al periodo del reinado de la reina Victoria de Inglaterra, que fue de 1837 a 1901. Durante este reinado, Inglaterra se caracterizó por ser una sociedad basada en clases, por el creciente número de personas con derecho al voto y con el crecimiento de la economía inglesa. El término victoriano alude a los estándares morales, actitudes y comportamientos de la época victoriana. Hoy por hoy posee cierta connotación negativa y hasta hipócrita debido a la vivencia de dobles estándares de los victorianos. Por ejemplo, en cuanto a admitir la existencia del sexo combinado con constantes discusiones y advertencias respecto al tema, las mujeres de clase media estaban orgullosas de lo poco que sabían respecto a su cuerpo. Por su parte, los hombres querían y necesitaban sexo, y las mujeres estaban libres del deseo sexual y se sometían al sexo solo para complacer a sus maridos. Esto no encajaba con la realidad social de la época, con prostitución, enfermedades de transmisión sexual y hombres y mujeres con deseo por su mismo sexo. La sociedad victoriana estaba organizada jerárquicamente, siendo los principios organizativos del género y la clase. Como hablamos anteriormente, existía una doble moral sexual y se consideraba que el género era y tenía una base biológica y además determinaba la gran mayoría de aspectos y carácter de la persona. Esto se basaba en la teoría victoriana de las esferas separadas, donde hombres y mujeres eran diferentes. Esta teoría afirmaba que los hombres eran físicamente fuertes mientras que las mujeres eran débiles. Para los hombres el sexo era primordial, mientras que para las mujeres lo era la reproducción. Los hombres eran independientes, mientras que las mujeres eran dependientes. Los hombres pertenecían a la esfera pública y las mujeres a la privada. Los hombres estaban destinados a la política y el trabajo remunerado, y las mujeres al hogar y a la crianza de la familia. También se pensaba que la mujer era más religiosa y moral, en contraparte del hombre que se dejaba desviar por el pecado de la lujuria. Y si bien gran parte de la sociedad vivía bajo estos preceptos de género, muchas familias, en su mayoría de la clase trabajadora, no podían hacerlo, ya que vivir con base a un solo salario masculino era casi imposible. Por su parte, la clase englobaba esferas culturales, económicas, educativas, morales y políticas. La clase trabajadora, la gran mayoría del pueblo, que tenían ingresos de 100 libras al año aproximadamente, la clase media con ingresos de 100 a 1000 libras al año, siendo este el 25% de la población, y por último la clase rica con ingresos de más de 1000 libras al año. Esta clase tenía títulos, riqueza, poseía gran parte de las tierras del reino y controlaba la política local, nacional e imperial. La mayoría de la población era cristiana. En Inglaterra, Gales y Escocia, las iglesias anglicanas eran las iglesias estatales y dominaban el panorama. Sin embargo, existía diversidad religiosa, como la iglesia presbiteriana, protestantes,
católicos romanos, judíos, musulmanes, hindúes e inclusive ateos. Aunque la ciencia no se quedaba atrás, uno de los desarrollos de esta época fue la teoría de la evolución, que se le atribuye a Charles Darwin, pero existen pensadores anteriores a él que desarrollaron parte de esta teoría, además de la emergente psicología y la física de energía. El sistema político era la monarquía constitucional, formado por el monarca y las dos cámaras del Parlamento, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Los monarcas de esta época fueron el rey Jorge IV de 1820 a 1830, el rey Guillermo IV de 1830 a 1837, la reina Victoria de 1837 a 1901, el rey Eduardo VII de 1901 a 1910 y el rey Jorge V de 1910 a 1936. Durante la época victoriana, la Cámara de los Comunes se convirtió en el centro, perdiendo poder su contraparte, la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes estaba formada por unos 600 hombres llamados miembros del Parlamento, que eran elegidos para representar a los condados y distritos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. La Cámara de los Lores estaba formada principalmente por varios cientos de nobles que ocupaban cargos vitalicios. Los miembros de ambas cámaras eran hombres ricos. Al comienzo de la época, los diputados eran elegidos por una ínfima parte de hombres que tenían derecho al voto, pero esto fue cambiando, ya que en 1829 el derecho al voto se le fue concedido a los hombres católicos y en 1832 a la mayoría de hombres de clase media. Esto se extendería gracias al sufragio de hombres trabajadores y mujeres mayores de 30 años, pero esto fue hasta 1918. Los acontecimientos políticos más importantes de la época fueron la abolición de la esclavitud, el activismo político de la clase trabajadora, el ascenso del liberalismo como ideología política dominante, el crecimiento del Estado e intervenciones estatales en leyes laborales con la limitación de los horarios del trabajo, leyes de salud pública y educación, asimismo, el activismo por los derechos de las mujeres. Con el inicio de la industrialización, la economía se expandió, convirtiendo a Gran Bretaña como el país más rico del mundo, pero bajo esta cortina se escondían las condiciones laborales nefastas de la clase trabajadora. Sin embargo, a partir de 1840, la condición de vida de la clase trabajadora fue mejorando, aún teniendo para alcohol, tabaco e incluso vacaciones, o eso mencionan los escritos. Durante esa época, Gran Bretaña se convirtió en la capital cultural del mundo angloparlante. El melodrama fue el género cultural más importante al principio de la época. Este presentaba villanos y heroínas virtuosas. Después el drama sensacionalista se hizo popular. Y aún más populares fueron los music halls, que surgieron en la década de 1850. Ellos presentaban programas variados de canto, baile y sketches. La cultura impresa, es decir, los periódicos, revistas, libros, era grande. La década de 1880 observó el surgimiento del nuevo periodismo, que atraía lectores con artículos sobre crímenes, escándalos de la alta sociedad. Las novelas también fueron un aspecto crucial. Se podría decir que cualquier británico podía leer novelas, y estas estaban para la variedad de las clases, desde las novelas para personas educadas hasta las novelas sensacionalistas, como la obra de Wilkie Collins y Charles Dickens. Sin duda, la época victoriana influyó demasiado en las transformaciones de la humanidad. De hoy por hoy, conociendo la historia de esta época, podemos solucionar algunas inquietudes del porqué de actitudes, tradiciones y culturas actuales. Si te gustaría que hablara del papel de la mujer en esta época u otro cuestionamiento, házmelo saber en los comentarios. Gracias. Curiosa de la historia, te agradezco si llegaste hasta aquí. Recuerda que puedes ayudar a este canal dando like,
compartiendo y dejando tu comentario. Muchas gracias.